de este giro arancelario con Enrique Bailey-Valliere, director general de Altex Asset Management. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué perspectivas de inversión se abren para la industria de gestión de activos ante esta nueva desescalada comercial, este bloqueo de aranceles del 2 de abril de Donald Trump? Bueno, vuelve el optimismo, o más bien se confirma el optimismo, porque el optimismo ya había empezado hace semanas. Lo que supone esto para la gestión de activos es la constatación de que es muy difícil reaccionar a movimientos tan violentos en política fiscal o política gubernamental y política monetaria. Ahí hemos tenido dos agentes con mucho peso en el mercado, como son el gobierno americano y la Fed tomando decisiones. El mercado ha tenido una caída absolutamente veloz y abrupta que ha durado solo 2 meses y que se ha dejado un 20% entre el 19 de febrero y mediados de abril. Y desde ese punto mínimo en el que ha caído más del 20%, pues ha recuperado prácticamente la totalidad en un mes. Entonces, esa velocidad que ya nos regaló algo parecido Trump en el año 2018, una caída muy abrupta y luego una recuperación también, pues la hemos vuelto a vivir. Es muy difícil gestionarlo y realmente hay que dotarse de las herramientas adecuadas para hacerlo. Esto ya, claro, lógicamente queda a toro pasado la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, en las actas en las que, bueno, pues en este caso se imponía, decían, la cautela ante, bueno, pues tener suficientes datos como para hacer una valoración del posible impacto que tengan estos aranceles, que de momento parece que siguen en stand-by, y a pesar de la cautela, hablaba con mucha prudencia el Banco Central estadounidense, hablaba de ese wait and see, pero sobre todo también de las actas se desvelaba que no, bueno, pues que no renuncian a 2 bajadas de tipos de interés. ¿Qué te parecieron esas actas? Pues las actas, parece que fuéramos a hablar de papel mojado al ritmo que se sucede en las noticias, pero no, tienen cosas importantes. Hay 3 elementos que discuten con bastante intensidad. Uno, primero constatan la incertidumbre que supone para su mandato, su doble mandato de preservación del empleo y de la estabilidad de precios, la incertidumbre que suponen las políticas de Trump. Entonces, lo expresan así, en términos de incertidumbre, no de una previsión de por dónde creen que va a ir, sino que puede establecer un movimiento muy agresivo en política arancelaria, puede producir un shock tanto de demanda como de oferta, no solo en la economía, en las empresas que son más importadoras, sino también en el mercado laboral. Las políticas de Trump que también afectan a la entrada de inmigrantes a Estados Unidos, también tensionan el mercado laboral. Entonces, la nota positiva de las actas, que ven cierta robustez en la economía, cierto crecimiento y un mercado laboral todavía fuerte. La nota más negativa, incertidumbre. Y el punto que discuten más a largo plazo en las actas, que ya lo llevan discutiendo durante varios trimestres y en varias reuniones, es en relación al objetivo de inflación. Es decir, siempre hablan del objetivo de inflación del 2%, pero lo que llevan discutiendo durante trimestres es si ese objetivo debería ser más o menos flexible. Bueno, las conclusiones a las que llegan en estas actas es que si están por debajo del objetivo, es decir, si tienen una inflación realmente baja, amenaza de deflación, y que están acercándose al lower band de su target de tipos de interés, entonces que tenemos una inflación sustancialmente por debajo del 2%, que son más favorables a flexibilizar el objetivo. Si están por encima del objetivo, superior al 2%, ahí son menos favorables a flexibilizar. ¿Y por qué? Porque al final lo que se traduce de esto es que están priorizando el control de la inflación sobre el crecimiento. Y cuando estás por encima del objetivo de inflación, hay una de las herramientas que es incluso más efectiva que los tipos de interés, que es la expectativa a largo plazo. O sea, al final, la inflación es un elemento que tiene que ver con las decisiones de compra
de los consumidores, empresas y gobiernos, entonces esas decisiones de compra están afectadas por la expectativa de inflación. Entonces, una cosa que ha hecho muy bien la FED durante todos estos años es anclar muy bien las expectativas de inflación a largo plazo en el 2%. Es decir, da igual lo que pase, da igual la interferencia que vayamos a tener, vamos a seguir persiguiendo el objetivo de inflación al 2%. Y entonces, con eso le transmite al mercado que, con independencia de lo que pase en el corto plazo, podéis estar seguros que vamos a hacer todo lo posible porque esa inflación vuelva al 2%. Y eso ya condiciona las decisiones de compra de todos los actores en el mercado. Eso probablemente es lo más importante, que no es tan de corto plazo, pero lo más importante que se está discutiendo en las reuniones de la FED. Sin embargo, Enrique, esta semana vamos a tener, bueno, se espera una leve desaceleración del PCE deflactor al 2,2%, una décima en el mes de mayo. Ahora tenemos dentro de nada, pues poco más de 2 horas y 1 hora y media, el deflactor PIB, además del PIB estadounidense. No sé si crees que esto puede tener algún condicionante en el mercado y en vista de que, bueno, pues aumentaron las importaciones. De alguna manera los consumidores también se vieron pues muy mermados y también anticipando esos posibles movimientos de Donald Trump. ¿Qué es lo que esperas de estos datos y si crees que eso también puede mover ficha a la Reserva Federal antes de tiempo o esperar hasta septiembre? PCE deflactor PIB. Pues el deflactor de PIB se espera a la baja, o sea, se espera cierta reducción en el PIB, pero no creo que el mercado reaccione muy agresivamente a eso, porque está muy condicionado por el efecto de los aranceles. Es decir, en el PIB, como al final sumas grandes partidas, si te aumentan las importaciones porque has subido los precios vía aranceles y te aumentan en dólares, entonces eso te trae a corto plazo el PIB. Pero con todo lo que está pasando en el mercado, ya el mercado pone el foco más en el largo plazo que en el corto. El debilitamiento del dólar, que eso lo hemos visto y que no se ha recuperado, es probablemente la nota más importante del mercado tras la caída y la recuperación, que el dólar sigue sustancialmente por debajo de donde lo teníamos hace unos meses. Entonces, un dólar más barato favorece las exportaciones. Entonces, eso podría compensar algo en el PIB y hacer que no tenga una caída tan abrupta. Aunque veamos datos que aparentemente puedan alertar sobre un posible decrecimiento, yo creo que el mercado no se fijará demasiado en eso. Y en relación a la inflación, que es el otro dato que vamos a conocer, ahí va a estar realmente muy condicionado por el impacto a corto plazo que hayan tenido los aranceles y luego va a estar muy afectado también por la energía, que la energía ha bajado de precio con respecto a lo que iba haciendo en el año y con las decisiones de compra que muchas veces se han anticipado por el efecto de los aranceles. Cierto. Otra cuestión fundamental, hablando más allá de los datos que vamos a tener esta semana, hablemos de táctica y estrategia. Enrique, en este caso, sectores, regiones de renta variable que, bueno, pues parece que se abre un horizonte algo más optimista en base a, digamos, este mes y medio que tenemos, o algo menos de mes y medio, digamos, de tregua arancelaria al menos, ¿no? 9 de julio, aranceles Unión Europea, también hacia China esos 90 días ya cada vez menos, pero de momento en el corto, medio plazo, ¿qué sectores, digamos, podríais estar, o regiones estáis incorporando en cartera? Renta variable. Corto, medio plazo, Estados Unidos vuelve a ser protagonista en las carteras, ¿vale? Parecía que con toda esta caída y cierta revalorización de Europa y de incluso emergentes, con todo el follón de los aranceles, que parecía que el mercado estaba rotando más hacia Europa y China, realmente, como es un riesgo muy asimétrico entre distintas regiones, no se ha apreciado que haya un desapalancamiento tan grande en Estados Unidos por parte de inversores globales. Sí se ha apreciado más cobertura en el dólar, pero no tanto en reducir exposición a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos con mejor momentum y que está volviendo y que tiene tendencia a largo plazo? Sectores de tecnología, industria. Además, tecnología, especialmente Estados Unidos, vuelve todo lo relacionado con la inteligencia artificial, cloud, logística. Esos sectores están con mucho auge ahora mismo y tienen recorrido de largo plazo. En Europa,
creemos que sigue teniendo recorrido defensa, por ejemplo, y ciertas inversiones que va a acometer los gobiernos. También no nos podemos olvidar de China. China lleva incluso mejor recorrido que Europa este año y cotiza a precios muy baratos. Quizá los sectores que vemos con luces y sombras, uno con más luces pero con mucho riesgo es el financiero, porque, por ejemplo, se está concentrando mucho en Europa y el sector financiero ha ido muy bien, pero los tipos en Europa van a la baja, es decir, que dependen mucho más del crecimiento económico de la región. Y el otro sector a vigilar muy atentamente es el de healthcare, el de salud. Es un sector que debería tener una tendencia alcista secular a largo plazo, pero ahora mismo está muy presionado por las políticas gubernamentales de Trump. Están tratando de intervenir en los precios de los medicamentos para abaratar la factura del gobierno en subvenciones hacia allá y pasársela al sector privado. Y entonces es un sector que ha sufrido mucho y que no ha recuperado. Entonces, nosotros tenemos más preferencia por sectores growth y quality, más sesgo hacia Estados Unidos todavía, porque tenemos la posibilidad de cubrir con S&P y Nasdaq, y en Europa más relacionados con defensa e industria y la logística y las determinadas compañías que la verdad es que lo hacen muy bien en semiconductores, industrialización aquí en Europa. Ya que hablabas de semiconductores, de fabricantes de chips, en este caso, bueno, pues hemos visto subidas importantes a primera hora de la mañana. Parece que ya se ha tranquilizado algo más esas subidas, esa euforia contenida en las ST Microelectronics, las Infineon y compañía al calor de las cuentas de Nvidia. Enrique, en este caso recordemos esas cuentas que han batido previsiones en ingresos, pero también sobre todo se miraba mucho el impacto que podía tener por la parte de China por esas restricciones a las exportaciones de chips inteligentes a este país. Ha calculado un impacto menor del esperado y está viéndose premiada en el mercado. Esto redobla, entiendo, la apuesta por la inteligencia artificial. ¿Os fijáis en este tipo de compañías, en las grandes tecnológicas, en las 7 magníficas o en otro tipo de compañías que se puedan servir de la inteligencia artificial de las Nvidia y compañía? Bueno, a nivel agregado, en términos de atractivo a largo plazo, crecimiento y precio, somos más favorables al segmento de compañías grandes y medianas, pero excluyendo las megas y las más pequeñas, es decir, excluyendo los extremos. Las megas van a estar siempre bastante en el punto de mira de acciones regulatorias por distintos gobiernos, tanto el americano como europeo y el chino. Aún así hay algunas como Nvidia que tienen un producto tan especial que sigue teniendo demanda y prácticamente da igual el precio al que lo pongan, o sea, están sobrepedidos todos los elementos de Nvidia y es muy difícil ponerle puertas al campo, por más prohibiciones que le ponen, al final sacan productos que los chinos pueden comprar, los chinos a su vez evolucionan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Entre las megas va a seguir habiendo crecimiento, son las mejor preparadas para ir comprando competidores, comprando compañías del segmento grande y mediano que les pueden apoyar y además no cotizan extraordinariamente caras. Eso sí, tienen los riesgos, por ejemplo, como hemos visto en Google hace poco, de amenaza de su propio buscador, pero que están intentando contrapesar con su solución a inteligencia artificial con Gemini. Entonces, hay una cantidad de competición y revolución industrial en todo el segmento de tecnología IA que merece la pena participar de él. Y hay que participar de forma diversificada, tratando de evitar, sobre todo aquellas compañías que se puedan quedar atrás en crecimiento o por tener un producto más obsoleto o porque otra le coja la partida, pero no tanto por su valoración, porque en una carrera de revolución industrial la valoración importa relativamente poco con respecto a otros factores que influyen en la evolución de la acción. Y por último, querríamos preguntar, Enrique, por las oportunidades en renta fija, en este caso regiones, o mejor dicho, deuda gubernamental o deuda corporativa, high yield, investment grade, importante, duraciones. Muy bien, pues ahí tenemos que distinguir entre regiones. Estados Unidos, se ha reactivado el temor a una inflación superior, especialmente con la noticia de que los aranceles igual no los aplican. Entonces, los aranceles
aunque afectan al crecimiento y la inflación, afectan más al crecimiento que a la inflación y, por tanto, se descontaba un menor crecimiento. Si ahora descontamos un mayor crecimiento, la expectativa de inflación a futuro puede subir y eso afecta más a los tramos largos. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Acortar un poco los tramos en gobierno americano. Dentro de Estados Unidos tenemos más preferencia por el high yield que por el corporate, porque ya paga mucho el gobierno. Entonces, si vas a gobierno americano, pero a tramos medios y cortos, compensa el gobierno americano y no compensa un riesgo adicional por ir a corporate. Pero, en cambio, en high yield, en tramos muy cortos de plazo, ahí sí que da una rentabilidad adicional. En Europa, los tipos están mucho más comprimidos. Entonces, ahí sí compensa irse a corporates de alto grado de valoración crediticia y no tanto a gobierno, porque los bonos de gobierno están ya bastante ajustados en yield. Entonces, en Europa tenemos preferencia por tramos medios y cortos, pero más en corporate. En Estados Unidos, medios y cortos también, pero más un equilibrio entre gobierno y high yield. Pues vamos a intentar recordar, retener esas oportunidades en renta fija, en renta variable y ver cómo viene la jornada de hoy. Enrique Bailey-Baillier, director general de Altex Asset Management. Un abrazo, feliz tarde, buen negocio. Buen negocio, muchas gracias. Y son